Hola amigos y seguidores de nuestro canal. En el día de hoy vamos a continuar con estos segmentos cortos de 4 o 5 minutos explicando algunos casos de actualidad, algunos desarrollos que han tenido incidencia en el mundo actual del derecho informático, de las tecnologías de información y comunicaciones, de la propiedad intelectual. Recuerden que en nuestra anterior entrada hicimos un análisis del cubo Rubik y los derechos de propiedad intelectual. En el día de hoy, entonces, vamos a analizar la famosa sentencia que se dio el 5 de abril de 2021, es decir, hace muy pocos días atrás, en ese caso que enfrentó durante casi 11 años a dos gigantes tecnológicos, me refiero al célebre caso Oracle versus Google, donde al final la causa llega a la Suprema Corte y cambió de denominación a Google versus Oracle. Y ahora vamos a explicar por qué razón. En el inicio de esta causa, que enfrenta a estos dos gigantes que habían previamente adquirido unas herramientas informáticas o de applications o de apps muy importantes, recuerden que en 2005 Google adquiere el sistema operativo Android, se lo compra a Andrew Rubin, y Andrew Rubin le vende ese sistema operativo Android a Google, y Google empieza a trabajar para desarrollar un sistema operativo que pudiese utilizarse en tabletas y en teléfonos inteligentes, ¿verdad? Entonces, esta causa enfrenta a esos dos gigantes tecnológicos, y también vale decir que en el año 2010, Sun Microsystem llega a un acuerdo y le vende el sistema operativo Java a Oracle. Pues bien, es allí donde se inicia este proceso. Tanto Google como Oracle intentaron negociar unas licencias sobre las APIs, sobre las Application Program Interfaces, y al no lograr ese acuerdo, entonces Oracle demanda en 2010, como ya lo mencionábamos, a Google, y se inicia todo este proceso. Este proceso, entonces, enfrenta a estas dos compañías en torno al tema de los derechos de autor o del copyright o de los derechos de propiedad intelectual. Recuerden que primero hubo enfrentamientos por derechos de autor, también implicaron derechos sobre algunas patentes, pero al final la decisión que llega a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se centra en el tema de los derechos de autor o del copyright sobre el sistema operativo Java, y en tratar de establecer si efectivamente Google había utilizado sin autorización segmentos de ese sistema operativo Java. Al final vamos a ver que después de las sentencias de primera instancia en las cortes de distrito, luego la de apelación en las cortes de circuito, la Suprema Corte, bueno, y de haberse dado incluso un proceso con jurado donde se emitió la opinión por este jurado alrededor del tema. Pues bien, Google le pide entonces a la Suprema Corte que revise si el uso que hicieron ellos de este sistema operativo de Java sin autorización está amparado bajo lo que se denomina en la legislación norteamericana como el fair use o el uso honrado. Es decir, tratar de establecer si pese a esa conducta, pues la misma estaba amparada por esas excepciones que permiten que se haga un uso sin autorización de obras creadas o protegidas por derechos de autor. Recuerden que en la legislación norteamericana los eventos de fair use son básicamente 4, ¿no? Porción del uso, naturaleza del uso, ¿cierto? El efecto de ese uso en el mercado y todo el tema de pues lo que tiene que ver con el propósito de ese uso. Es decir, esos 4 eventos, voy básicamente a hablar de uno de ellos, que es el de porción del uso, porque es tal vez uno de los más fáciles de dimensionar, porque vamos a ver que al final efectivamente Google utiliza 11.500 líneas del código de Java, pero cuando se analiza en el total de la herramienta o la transformación que hizo de ese sistema operativo Google, pues solo ese uso que se hizo de esas 11.500 líneas representan el 0.4% del total del sistema operativo. Entonces, las cortes, o en este caso la Suprema Corte, encuentra que ese uso está amparado por, repito, el uso honrado o el fair use,
y absuelve finalmente o encuentra que no hay responsabilidad o que no debe indemnizar Google a Oracle por ese uso. Noten entonces que este caso es muy representativo, pues si la decisión hubiese sido al contrario, si Google hubiera tenido que indemnizar y pedir esas autorizaciones para utilizar por toda la comunidad informática en el mundo, esas APIs, pues el desarrollo tecnológico se hubiera podido ver frenado en alguna medida. Lean también o revisen el salvamento de voto. La decisión se da de 6 jueces argumentando y estando a favor de la ponencia del juez Stephen Breyer, y 2 jueces se apartan de esa decisión de los 6 restantes. Me refiero al el salvamento de voto o la disidencia del juez Thomas, a la que se unió el juez Alito. Lean, por favor, o infórmense, porque es la postura contraria a la mayoría de esos 6 jueces de la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene 9 jueces, pero en esta oportunidad la juez Amy Coney Barrett se abstuvo de intervenir, porque recuerden que ella fue nombrada solo hasta octubre del año pasado, de 2020, tras el fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg. Entonces, por eso la decisión se da de 6 jueces contra 2. Con eso terminamos esta explicación. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Un fuerte abrazo para todos.